Nvidia se ha convertido en uno de los líderes indiscutibles del mercado de GPUs, ante su introducción al mismo desde el 93 con NV1 como su primera apuesta y fracaso, y por lo cual no sería hasta Rival 128 o NV3 en el 97 donde se vieron realmente los primeros pasos con una de las primeras unidades de procesamiento gráfico. Y desde ahí muchas de las cosas habrían cambiado, pero la prevalencia de dicha compañía nos seguiría llevando al futuro del panorama 3D, y ante lo que no hace mucho fue el salto correspondiente con la arquitectura Turing del 2018 y la introducción del trazado de rayos a tiempo real, que conseguiría ante su primera instancia diferenciarse de su competencia y destacar una ventaja donde de momento tendría el dominio y la base de construcción de sus futuros proyectos. Y después de la temporada que se vivió alrededor de la falta de stock y el aumento de los costos de la última generación de tarjetas gráficas, se daría paso a las nuevas entregas de cara a la generación Aero Loveless, que prometía traer consigo un salto proporcional a lo que fue en su día la arquitectura Maxwell y el surgimiento de Pascal. Y a través de este video analizaremos qué tan cierto puede llegar a ser esto, desde la distinta información que se ha venido filtrando, y ante lo que puede ser el reinicio de un mercado como se concebía antes de la generación Ampere. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace en la descripción, a través del cual puedes apoyar al canal haciendo tus compras desde Amazon, con los mejores precios del mercado y de una forma segura. Pásate. Lanzamientos y modelos que llegarían con esta generación. En principio, y antes de hablar de cada uno de los modelos que pueden dar salida, debemos tener en cuenta que gran parte de esta información viene de la mano de filtraciones. Por lo mismo no hay una seguridad completa sobre algunos de los apartados a mencionar, tanto así que ni siquiera se sabe realmente si estaremos hablando de RTX 4000 o RTX 5000, algo que suena raro de cara a saltarse entre comillas una generación, pero que de hecho ya se ha venido repitiendo con otros productos, Intel sin un i4, Ryzen sin una serie 4, y desde ahí múltiples ejemplos. La justificación de por qué se haría esto se argumenta a partir de dos cosas. La primera, que se espera que la brecha de rendimiento de dichos productos sea equiparable al salto de la generación, que no creo realmente, y la segunda se da porque culturalmente para China el número 4 se asocia a la muerte o desgracia, por lo que precisamente se evitan dichos números dentro de sus productos. Pero a la final, sea cual sea su nombre, tampoco importaría mucho, por lo que aquí sobre todo haremos mención a Aero Loveless, que es el nombre escogido para esta generación. Aero Loveless traería consigo 5 series de GPUs, con ello vendría precisamente GPUs nombradas desde AD102 hasta AD107, exceptuando a AD105, tal cual como vimos con Ampere en RTX 3000, que contó con GPUs desde GA102 hasta GA107. Por ejemplo, RTX 3090 contaba con la GPU GA102-300, por lo que teniendo en cuenta esto, para esta nueva generación, AD102 sería las GPUs de mayor gama, y la cual daría vida a la serie 90 y 80, además de sus variantes en TI o Super que vayan a salir eventualmente. AD103, si lo vuelven a destinar tal cual como Ampere, sería una GPU de gama alta pero para portátiles, con la serie 80 precisamente. AD104 equivaldría a GA104 evidentemente, y estaría destinada desde la serie 60 Ti hasta 70 Ti. AD106 correspondería a la serie 50 y 60, y finalmente AD107 estaría destinada principalmente para portátiles. Esta información es consecuente de lo que se vio con Ampere, pero no quiere decir que sea exactamente los modelos que se vayan a sacar sobre cada GPU. Por lo mismo, hasta que no den salida dichos productos, sobre todo se hablaría desde las GPUs como tal, más no de los modelos en específico. De acuerdo a las fechas sobre las cuales entrarían al mercado cada una de estas gráficas, de hecho no hay tanta inseguridad por retrasos como últimamente se ha visto por parte de otras compañías, y al igual que pasadas generaciones, comprendería el mismo periodo de 2 años hasta su salida, que precisamente culminaría en este 2022. Y en específico se asociaría al resto de lanzamientos que irían desde septiembre a noviembre. Sin embargo, mucho de lo que se ha hablado es que se lanzaría desde un stock limitado, además de que como en pasadas entregas se harían los primeros lanzamientos tan solo por parte de la gama alta de esta generación, y posterior a esto el resto de productos, lo que de hecho llevaría a que el primer trimestre de 2023 sea la cúspide real donde se vuelva más asequible conseguir dichos modelos. Esto último evidentemente se vería con su lanzamiento y cómo se comporta el stock y precios para dicho tiempo, por lo que se supone que tendríamos una convivencia en el mercado por parte tanto de la serie 3000 como de esta generación Aero Loveless. Arquitectura y especificaciones.
Sobre esta generación debemos entender que desde la introducción del trazado de rayos hasta propiamente del SDS y muchas de las tecnologías subyacentes de la salida de Turing, no se va a concebir por un tiempo realmente un cambio tan impactante. Es más la base de mejora ante lo que ya se tiene y el cómo poder exprimir el máximo lo mismo. Y probablemente el único cambio que venga por fuera de esto, y uno de los más importantes, sea con su arquitectura y la construcción de sus nodos, que en este caso vendría de la mano de TSMC y sus nodos de 5 nanómetros, a partir de lo que fue los 8 nanómetros partidarios de Samsung para RTX 3000, que se puede traducir en frecuencia, mejoras energéticas, disminución en el tamaño de los chips y en general mejoras globales de cara a estas GPUs. Y desde este cambio es donde se liga gran parte del resto de mejoras, pero a partir de acá debemos entender en cierta medida cómo funcionan estas GPUs. Y para ello partiríamos de la base de la construcción de las mismas, con los CUDA cores, los cuales se encargarían de la ejecución de instrucciones o subprocesos. Si es que agregamos varios de estos CUDA cores, más caché de nivel 1 y unidades especializadas, como puede ser Ray Tracing por ejemplo, daría la construcción de un Streaming Multiprocessor o ESM, que pueden ejecutar varios bloques de subprocesos en paralelo. Ahora, si juntamos varios de estos ESM, tendríamos un GPC o Graphics Processing Cluster, y finalmente, la unión de algunos GPCs más la introducción de caché nivel 2 conformarían una GPU. Esto es bastante general y puede ser confuso, pero en cierta medida es la base de construcción detrás de esas GPUs de Nvidia. Desde esto y teniendo en cuenta la mejora que trae el paso hacia los 5 nanómetros, podemos ya hablar de las GPUs en específico, donde como te indicaba, AE102 sería las GPUs de mayor gama, aplicada para la serie 80 y 90 y sus variantes. El gran cambio con esos 5 nanómetros se ve reflejado en primera instancia con la disminución del tamaño del troquel, lo que supone que desde GA102, que eran las GPUs de 3080 y 3090 con un tamaño de 627 mm², pasemos a esta AE102 con un tamaño de 611 mm², que aunque no parece mucho, si es que tenemos en cuenta que inclusive disminuyendo el troquel se lograron incorporar hasta 5 GPCs adicionales, pues sería bastante. Y a partir de estos GPCs extra es desde donde se ve el incremento en la cantidad de núcleos CUDA de hasta un 40%, con un total de hasta 18.432 CUDA cores, y consecuente a esto, un 70% de incremento en las unidades SM, contando con hasta 144 SMs. Por lo menos sobre aquella información filtrada, así como también los correspondientes aumentos en frecuencia detrás de esto, llevando a lo que se supone va a ser una velocidad de 2.2 GHz, que si llega eventualmente a ser cierto, conseguiríamos hasta 81 teraflops por parte de esos modelos de mayor gama. Adicional a esto, otra de esas mejoras vitales sería el aumento de su caché, pasando de lo que fueron 6 MB por parte de las RTX 3000 a lo que serían 96 MB. Acercándola precisamente a Navi 22 de AMD e Infinity Cache. Desde aquí se partiría básicamente con una construcción igualitaria a lo que se presentó con Ampere, al incluir las mismas memorias de tipo GDDR6 aparentemente y para la gama más alta. A su vez tendríamos de nuevo los 348 bits en el bus de memoria, se escalaría hacia los 24 GB para la mayor gama, y algo de lo que de momento no se tiene tanta certeza sería por la velocidad de dichas memorias, si es que de nuevo el tope de las mismas llegaría a los 21 gigabits por segundo o si finalmente se daría el salto a los 24 gigabits por segundo. Evidentemente todo esto siendo el máximo que se puede conseguir de cara a la serie 90. Por debajo de esto se modificarían muchos de estos apartados para ajustar las distintas gamas. Por ejemplo, AE103 tendría un troquel de 379 mm². Se contaría con 5 GPCs por debajo de AE102 y evidentemente ante esto se establece un 70% menos de núcleos CUDA que AE102, con un total de 1752 núcleos CUDA y 84 Streaming Multiprocessors. Y todo esto precisamente igualaría a la generación actual con la gama alta. Donde sí que veríamos una evolución sería en el caché L2, escalando hasta los 65 MB. AE104 contaría con un troquel de 300 mm², se reduce 2 GPCs por debajo de AE103, con un total de 7680 núcleos CUDA y se eleva su caché a 48 MB. AE106 nos llevaría un troquel de 203 mm², se reduce 2 GPCs por debajo de AE104, contando con un total de 4068 núcleos CUDA, y se elevaría su caché hacia los 32 MB. Y finalmente AE107 tendría un troquel de 145 mm² y se reduciría un GPC por debajo de AE106 y contaría con 3072 núcleos CUDA, además de elevar su caché hacia los 16 MB.
Sobre cada una de estas GPUs y producto de muchas de sus mejoras, se espera que se dé incrementos importantes en el TDP de dichos modelos, inclusive escalando hacia la mayor gama con unos 850 watts, y que nos llevaría con esto finalmente a sacarle partido a PCI Express 5.0 dentro de la 12ª generación y los futuros Ryzen 7000. Comparativa frente a modelos actuales. Se ha hablado mucho de que esta generación va a contar con un incremento en su rendimiento capaz de duplicar los modelos que tenemos actualmente, y principalmente se trataría desde la especulación por las características que se han venido filtrando y desde las cuales se vería comparativas desde la cantidad de teraflops, por ejemplo, con las cuales se pone sobre la mesa hasta un 50% de aumento en los teraflops con respecto a la RTX 3090 Ti como el modelo de mayor gama. Evidentemente esto siendo rivalizado sobre lo que serían las correspondientes GPUs de mayor gama en AE102 y lo que va a ser la serie 90 de esa generación. Esto es bastante bueno teniendo en cuenta que desde Turing, con la 2080 Ti como el representante de mayor gama, se conseguía unos 13 teraflops por parte de la misma, un cambio que dio desde Ampere, y la 3090 Ti unos 40 teraflops. Un 68% de aumento entre estas generaciones, y consigo mejoras en rendimiento dependientes de la aplicación que se le diera, pero que precisamente podían dar ese impacto de hasta un 60% de rendimiento por encima de Turing. Por lo que desde ahí se parte en que probablemente la 3090 Ti consiga verse superada desde AE102 con la serie 90 en más de un 50% de su rendimiento, pero de nuevo, dependiendo del ámbito aplicativo donde se pruebe, por lo que sobre ese mínimo de mejoras se encuentra una base de hasta 50% de rendimiento por encima de la presente generación en la serie 90. Esta sería la gama más alta de esta GPU AE102. Por debajo de estos modelos, pero sobre las mismas GPUs, la información es algo más escasa, por lo que se hacen sobre todo aproximaciones. Por ejemplo, la serie 80 puede tener unos hipotéticos 14.921 núcleos CUDA y estar sobre una frecuencia de 2.2 GHz en turbo, lo cual nos daría unos 65 teraflops, que ya nos llevaría hacia un incremento de 39% de aumento con respecto a la 3090 Ti. Serie 70 Ti tendría unos 7680 núcleos CUDA, y de nuevo sobre la aparente frecuencia de 2.2 GHz, que nos daría un total de 33 teraflops, por lo que se dice que va a equiparar el rendimiento de 3090. Serie 60 Ti tendría de nuevo unos hipotéticos 6080 CUDA cores ante una frecuencia de 2.2 GHz, dando un total de 26 teraflops, por lo cual sería a su vez un equivalente para 3080. Serie 60 contaría con unos 20 teraflops, por lo que debería ser equivalente a 3070 Ti. Y finalmente la serie 50 contaría con unos 13 teraflops y se mediría directamente con 3060. Todo esto es basado en los teraflops y en cierta medida un aproximado con lo visto en la pasada generación, además de comparativas similares que también apuntarían hacia lo mismo. Sin embargo, debemos tener en cuenta que los teraflops es una medida que funciona mejor precisamente entre una misma compañía y construcciones similares, pero inclusive ante ello no hay exactitud de la mejora que se puede establecer con los productos. Da aproximados que dependiendo de los ámbitos o aplicativos pueden cumplirse, pero no son exactos, por lo que nos da hasta cierto punto una visión para comparar estas generaciones, pero puede cambiar el resultado final, y aún más si tenemos presente que la información es producto de filtraciones, y adicional a esto, que los propios teraflops dejan de lado muchos aspectos en su evaluación de rendimiento. Precios y conclusión. El costo ha sido para estas últimas generaciones el mayor problema de cara a los usuarios que intentaban adquirir tarjetas gráficas, y aunque de momento parece que el mercado se ha ido y va a seguir regulándose poco a poco, lo cierto es que no deja de ser una de las más grandes preocupaciones, y actualmente sobre muchos de los modelos que van a llegar al mercado desde la generación Aero Loadless. De hecho, se especula bastante con que incrementen los costos base, algo con bastante sentido, al contar desde un inicio con nodos más costosos y de la mano de TSMC. A su vez, el que se den incrementos para muchos de estos modelos en la VRAM, la propia caché y en general todo siendo producto de esas mejoras que se vienen de cara a esta generación, por lo que desde ello una de las primeras filtraciones nos llevan a precios con bastante acercamiento al peor momento de la presente generación, con una serie 80 y 90 entre los $1000 y $3000 entre las distintas versiones, y que parece hasta cierto punto exagerado,
Pero si tenemos en cuenta que se han comprado los modelos actuales con costos de esta magnitud, pues tampoco sería tan descabellado que intenten poner este valor a sus productos. Pero claro, esta fue una de las primeras filtraciones, y por mi parte, y según lo que he ido leyendo, tampoco me apegaría demasiado a dichos valores. Creo que va a existir un incremento, pero estaría sobre todo ligado a estos precios. Y principalmente creo en estos costos porque a pesar de que posiblemente se doblegue el rendimiento de la presente generación, dicha proporción en el avance de rendimiento también se dio por parte del salto de Turing y Ampere, pero sorpresivamente con estos lanzamientos se mantuvieron costos bastante similares, por lo menos sobre lo que supuestamente deberían costar estas tarjetas. No creo que en esta generación pase lo mismo, el valor diría que incrementaría en un 20% precisamente producto de muchas de sus mejoras y cambios, además de ser más correspondiente al impacto de rendimiento. Finalmente de todo esto diría que va a ser una generación hasta cierto punto espejo de lo que fue Turing con Ampere, teniendo en cuenta que varias de las generaciones que iban a surgir después de Turing deberían mejorar la base sobre la que se construyeron estos modelos, ante el incremento de CUDA cores, RT cores, frecuencia y las distintas mejoras que se han visto desde estas generaciones, por lo cual precisamente, en el peor de los casos, creería que el rendimiento sobre estos productos sería equivalente a dicho salto de la presente generación. Y aún más allá de esto, pensaría inclusive en ver superado al mismo, gracias a las mejoras tan sutiles como el aumento de caché a nivel 2, el propio paso hacia esos 5 nanómetros de TSMC y la aparente mejora en la velocidad de sus memorias. Sin embargo, diría que de nuevo el problema va a venir por la falta de stock y los costos por lo menos ante su lanzamiento, tanto por la alta demanda que mantiene cada generación, como propiamente porque se ha hecho bastante alusión a lo mismo, con intenciones de que las GPUs convivan en el mercado con RTX 3000 y por lo que el precio puede establecer realmente el margen de separación con la presente generación. Sin embargo, mucho de esto, si llega a pasar, debería mejorarse en el primer trimestre de 2023. Además de esto, faltaría ver qué se depara desde RX 7000, que de hecho aparentemente puede traer consigo inclusive mejores resultados y equipararse mano a mano con estas entregas. Va a ser una buena generación y que estimo esté por encima de lo que logró las presentes entregas, pero no deberían descuidarse del resto de competencias, tanto por el acaparamiento que puede dar a la gama baja Intel Arc, como el acercamiento por parte de RDNA 3. Y recuerda que si quieres apoyar al canal, en la descripción estarás encontrando un enlace desde Amazon para que hagas tus compras al mejor precio del mercado y de una forma segura. Pásate.